soy Dolores, tengo 74 años, y mi hijo y su esposa me invitaron a salir, pero me dejaron bajo el abrasador sol de verano después de decirme, siéntate aquí un rato. 2 horas después, me llevaron de urgencia al hospital. En ese momento, hice una promesa. Se arrepentirán. Antes de continuar mi historia, me encantaría saber desde dónde me estás viendo. Deja tu ubicación en los comentarios. Dale like y suscríbete si quieres más historias sobre traiciones familiares y cómo recuperar tu poder. Créeme, lo que pasó después te mostrará exactamente cómo la crueldad se esconde detrás de sonrisas educadas. Pasé la mayor parte de mi vida trabajando turnos de 12 horas en un centro de cuidados que nunca pagó lo suficiente pero siempre exigía más, y cuando finalmente me jubilé después de décadas levantando a otros de la cama y limpiando desastres que no eran míos, pensé que por fin podría pasar tiempo siendo parte de la vida de mi hijo en vez de solo financiarla desde las sombras. Después de que mi esposo falleció, dejé la casa que construimos juntos y me mudé a un apartamento más pequeño para no ser una carga, usando el dinero sobrante de la venta para ayudar a mi hijo a cubrir su boda, los pagos de su auto y una serie de negocios fallidos que juraba que tendrían éxito si solo tenía una oportunidad más. Cuando me llamó la semana pasada para decirme que él y su esposa Noelia querían invitarme a almorzar, solo nosotros, en realidad sonreí como una niña a la que invitan por primera vez a la mesa de los adultos. Y no me pregunté por qué sonaban inusualmente alegres ni por qué enfatizaban cuánto me extrañaban cuando normalmente pasaban semanas sin responder mis mensajes. Puse mi alarma 1 hora antes de lo habitual solo para asegurarme de llegar a tiempo, me salté el desayuno por si el restaurante era elegante, e incluso tomé la ruta de autobús más larga para evitar la estación donde tenía que subir escaleras, porque no quería llegar luciendo cansada o lenta frente a las personas que todavía consideraba mi familia. Cuando llegué 10 minutos antes, aún no había nadie, y me quedé de pie, incómoda, cerca del lugar de encuentro que habíamos acordado, pensando que tal vez estaban estacionando o comprando café primero, y revisé mi teléfono 2 veces por si acaso me habían escrito para cambiar el lugar. Cuando el reloj pasó la hora y mis dedos temblaban tanto por el calor como por la confusión, los había llamado 5 veces a cada uno, dejé 2 mensajes de voz y envié un mensaje corto al grupo familiar, pero nada fue leído, nada fue respondido, y nada tenía sentido. Al principio no sentí miedo, solo vergüenza, porque de verdad creí que tal vez se habían olvidado o confundido el día, y aunque mi visión se nublaba y mi cuerpo empezaba a sentirse más pesado de lo normal, me dije a mí misma que no debía hacer un escándalo por si estaba exagerando o haciéndolo sentir culpables por algo sin intención. Pero cuando abrí sus redes sociales y vi la foto con fecha y hora de ellos sonriendo en una mesa larga rodeados de los padres de Noelia, brindando y disfrutando de una comida completa en un restaurante que no estaba ni cerca de donde me dijeron que nos veríamos, mis manos se enfriaron y mi corazón se detuvo en una quietud que no viene del shock sino de la claridad. No se habían olvidado, habían mentido, y lo que más me retorció el estómago no fue solo que eligieron pasar tiempo con los padres de ella, sino que se aseguraron de que yo estuviera fuera del camino y no pudiera interrumpir la foto familiar perfecta que acababan de publicar para que todos la vieran. Cuando comprendí que me habían dejado deliberadamente, no por accidente sino por decisión, me quedé de pie unos minutos más tratando de entender si alguna vez significaba algo para ellos más allá de ser una billetera y una niñera que podían descartar cuando ya no era útil, y en ese momento de mareo y realización, mis rodillas cedieron y caí hacia adelante sobre el pavimento con tanta fuerza que me abrí la barbilla y me mordí la lengua. No recuerdo del todo la caída, solo que mi visión se redujo y el dolor en mi cabeza latía tan violentamente que ya no podía hablar, y mientras buscaba mi teléfono para pedir ayuda, la pantalla estaba resbalosa y el calor hacía difícil ver los números con claridad, pero aún así logré marcar emergencias con el aliento suficiente para susurrar mi ubicación antes de desmayarme. Los paramédicos me dijeron después que mi presión estaba peligrosamente baja y mi temperatura se acercaba a niveles que solo ven en muertes por golpe de calor, y mientras trabajaban para estabilizarme en la ambulancia, dijeron que probablemente solo sobreviví porque alguien pasó por ahí y me vio colapsada cerca de la barrera del estacionamiento. No lloré cuando me dijeron esto, ni pregunté si mi hijo los había llamado o si Noelia había preguntado por mí,
porque ya sabía la respuesta antes de que terminaran el informe, y mientras yacía allí bajo la luz fluorescente con una aguja en el brazo y compresas frías en la espalda, me hice una promesa silenciosa de que esa sería la última vez que permitiría que alguien olvidara que todavía estoy viva. No me buscaron, no llamaron al hospital, ni siquiera respondieron el mensaje que les había enviado antes preguntando dónde estaban, y cuando recuperé fuerzas para sentarme, ya había pasado un día entero y no apareció ni una notificación de ninguno de los dos en mi teléfono, ni una pregunta, ni una palabra, ni siquiera un visto. Ese fue el momento en que dejé de sentir dolor y empecé a tomar decisiones, porque la traición no es algo que esperas arreglar con disculpas, es algo que marcas, para lo que te preparas y a lo que respondes con precisión. Me habían borrado de sus planes, así que decidí borrarlos de los míos. Cuando me dieron de alta del hospital 2 días después, con los brazos llenos de moretones por las vías intravenosas y una advertencia de evitar la exposición al calor por mi edad, entré a un apartamento silencioso donde las únicas llamadas que había recibido eran de la oficina de facturación del hospital y de una vecina que pensó que me había ido de vacaciones porque no me había visto en un tiempo, y me di cuenta de que ni un solo mensaje, buzón de voz ni llamada perdida de mi propio hijo había llegado, incluso después de enterarse de que estaba hospitalizada. Me senté sin quitarme los zapatos y volví a escuchar el mensaje de voz que le había dejado antes de desmayarme, mi voz quebrada y desvaneciéndose mientras preguntaba si venían en camino, sabiendo ahora que debió escucharlo y aún así eligió no hacer nada, porque confirmé a través de otro familiar que no regresaron temprano a casa ni cancelaron sus planes ese día, simplemente fingieron que yo no existía. No le conté a nadie lo que pasó ese fin de semana, no porque quisiera protegerlos, sino porque necesitaba tiempo para pensar en cada ocasión en la que permití que este mismo patrón se repitiera bajo diferentes excusas y diferentes rostros, dándome cuenta de que Noelia siempre había resentido el hecho de que yo estuviera involucrada en sus vidas sin su permiso y que mi hijo empezó a reflejar su distancia en el momento en que dejé de apoyarlos económicamente sin dudarlo. La invitación a almorzar, que parecía tan considerada, no fue más que una excusa para sacarme de su agenda y así poder recibir a los padres de ella sin darme explicación, y cuanto más pensaba en lo meticulosamente que orquestaron la mentira, incluso dándome un lugar de encuentro específico y confirmando la hora la noche anterior, más me daba cuenta de que no fue un error descuidado, sino una exclusión coordinada destinada a humillarme en silencio. Recordé cómo me ofrecía ayudarlos con la hipoteca hace unos años cuando dijeron que el banco les estaba dando problemas, y cómo firmé papeles que apenas entendía solo para asegurarme de que no perdieran la casa en la que ahora reciben a la familia de Noelia mientras yo me siento sola contando monedas para pagar mis cuentas médicas. Y no podía creer que había estado tan ansiosa de sentirme incluida que pasé por alto lo poco que realmente me respetaban. Solo me buscaban cuando había algo que pagar, cuando una factura era demasiado alta, cuando Noelia necesitaba tiempo para sí misma y se esperaba que yo cuidara al niño sin previo aviso, y cada vez que cumplía sin quejarme, me convencía de que era por amor cuando en realidad era solo obligación convertida en expectativa, retorcida en derecho con el paso de los años. Pensé en su boda, donde me sentaron en la mesa más lejana y se olvidaron de mencionar mi nombre durante los discursos, y como me dije a mí misma que fue un descuido y no una señal, porque quería creer con todas mis fuerzas que la familia era suficiente para justificar ser invisible, pero esta vez, no había un discurso de boda detrás del cual esconderse ni una multitud a quien culpar, solo estaban ellos y su decisión de dejarme esperando en silencio. 3 días después de estar en casa, recibí un mensaje de texto de Noelia que decía que escuchó que no me sentía bien y esperaba que estuviera bien, sin mención al almuerzo abandonado, sin disculpa, sin explicación y ni siquiera una pregunta sobre lo que me había pasado durante las horas que pasé expuesta a temperaturas que casi detuvieron mi corazón. No respondí, no porque fuera pasivo-agresiva, sino porque finalmente entendí que responder le daría la satisfacción de fingir que nada había pasado. Y me negué a ser parte de una actuación donde mi dolor pudiera ser descartado con un emoji casual o una línea de falsa preocupación escrita sin esfuerzo. Al día siguiente, mi hijo finalmente llamó, y aunque no contesté, vi su nombre aparecer en la pantalla 4 veces antes de detenerse, y supe en mis entrañas que la única razón por la que llamó fue porque alguien más le dijo que había estado hospitalizada,
No porque alguna vez se preguntara por qué no le di seguimiento después del almuerzo. Dejó un mensaje de voz, y en él, no preguntó a qué hospital fui ni cuánto tiempo estuve internada, sino que murmuró que esperaba que estuviera bien y dijo que ese día se complicaron las cosas, como si ser invitada por tu propio hijo y luego ser dejada para desmayarte en el calor fuera el tipo de inconveniente que se puede ignorar como un atasco de tráfico. No borré el mensaje de voz de inmediato porque necesitaba escucharlo más de una vez para estar segura de que no estaba imaginando la indiferencia, y cada vez que lo reproducía, su tono se volvía más insoportable, más distante y más revelador de cuán lejos había caído de ser una madre a ser una formalidad. Cuando finalmente me senté a hacer una lista, no de quejas sino de hechos concretos, incluí cada transferencia que le hice desde que tenía 20 años, apoyo para la universidad, contribuciones para la boda, firmas de préstamos, sobres de dinero en cumpleaños, rescates de emergencia, reparaciones de autos, hasta muebles por los que nunca me dio las gracias, y el total era casi equivalente a lo que gané en mis últimos 10 años trabajando dobles turnos y saltándome comidas para ahorrar. Esa noche, escribí una frase y la subrayé 3 veces. Les he dado más a ellos de lo que jamás guardé para mí. No lloré, no grité, no llamé a una amiga, solo hice una lista de todo lo que planeaba cambiar, y resalté los puntos que abordaría legalmente, porque ya no iba a usar la culpa para pedir lo que merezco cuando los contratos podían decir lo que mis palabras ya no podían. A la mañana siguiente, llamé al número de un despacho de abogados que había utilizado una vez para el patrimonio de mi esposo y programé una cita, no para pedir consejo, sino para ejecutar, porque mi decisión ya no estaba abierta a debate. Ya habían tomado suficiente. Entré en el despacho de abogados sin dudarlo, entregué mi identificación y declaré claramente que necesitaba revisar todas las designaciones de beneficiarios, retirar cualquier garantía adjunta a acuerdos de propiedad pendientes y asegurarme de que todo lazo financiero con mi hijo quedara anulado o convertido en deuda exigible con efecto legal inmediato, porque ya no confiaba en palabras ni intenciones de personas que ya me habían demostrado lo desechable que era cuando no servía a sus necesidades. Mientras revisaba mis archivos y libretas bancarias con el abogado, expliqué que el dinero que había transferido a lo largo de los años no era un regalo, sino apoyo otorgado bajo el supuesto de respeto mutuo, y ahora que ese respeto había sido borrado por un abandono deliberado, era justo que las contribuciones financieras fueran tratadas como recuperables o documentadas para prevenir futuras reclamaciones contra mi patrimonio por parte de personas que ni siquiera se molestaron en preguntar si había sobrevivido a su negligencia. Solicité que iniciáramos de inmediato la redacción de un nuevo testamento, excluyendo a mi hijo y su esposa de cualquier derecho a herencia, y en su lugar dirigí los bienes a un fideicomiso benéfico diseñado para ayudar a mujeres mayores abandonadas por sus familias, porque quería que cada yen que creían suyo sirviera como recordatorio de lo que desecharon a cambio de una comodidad superficial. Mientras el abogado preparaba los documentos, dicté yo misma el lenguaje, dejando claro que los cambios no se debían a confusión ni a presión, sino porque tenía total claridad mental y elegía cortar los lazos emocionales de la misma forma en que ellos habían cortado sus obligaciones morales en el momento en que me dejaron sola en un estacionamiento público, arriesgando insuficiencia orgánica y daño neurológico permanente. Me aseguré de que mi nombre fuera eliminado del préstamo hipotecario donde alguna vez figuré como avalista sin que me informaran del riesgo completo, porque descubrí que si algo salía mal con sus pagos, yo sería la acosada por los cobradores, a pesar de que no me hablaban en meses salvo que necesitaran cuidado infantil gratuito o ayuda de último minuto para los eventos de la boutique de Noelia. Cuanto más descubría el abogado durante nuestra revisión, más furiosa me sentía, no con ellos, sino conmigo misma, por permitir que este tipo de explotación pasara por amor, por enseñarles que nunca diría que no, por reforzar su creencia de que podían desaparecer cuando yo era inconveniente y aún así volver esperando dinero y obediencia como si nada hubiera pasado. Cuando la documentación estuvo lista, firmé cada página con manos firmes y le pedí al abogado que me avisara en cuanto se finalizaran las actualizaciones de registro para poder comenzar la siguiente fase, que era enviar una notificación formal a mi hijo de que su acceso a mis cuentas y documentos legales había sido completamente revocado y que cualquier contacto futuro sería filtrado a través de asesoría legal.
Ese mismo día, fui a casa y recogí cada objeto en mi apartamento que había guardado por sentimentalismo hacia ellos, fotos, tarjetas, recuerdos de vacaciones que apenas reconocieron que pagué, y los puse en una sola caja marcada, devolver, porque ya no iba a fingir que los recuerdos valían más que la verdad de cómo me trataron cuando nadie los veía. Esa noche, como si algún instinto retorcido lo hubiera advertido, mi hijo volvió a llamar y dejó un mensaje más largo diciendo que lo sentía y quería venir a hablar. Pero no respondí porque nada de lo que dijera cambiaría el hecho de que salió a almorzar con los padres de Noelia y publicó fotos mientras yo estaba tirada sobre el asfalto, apenas consciente y esperando una ayuda que nunca llegó. A la mañana siguiente, se presentó sin avisar y golpeó la puerta durante casi 15 minutos antes de deslizar una carta bajo la puerta en la que decía que me extrañaba y esperaba que pudiera perdonarlo porque Noelia no había querido hacerme daño y pensaban que yo era más independiente que sus padres, lo que solo confirmó lo distorsionadas que estaban sus prioridades, reduciendo mi colapso a un malentendido en vez de un acto de crueldad disfrazado de descuido. Leí la carta una vez, la trituré y tiré los pedazos a la basura, no porque intentara borrar el gesto, sino porque me negaba a aceptar disculpas escritas solo después de que se amenazaron los lazos legales. Y no iba a recompensar el pánico disfrazado de remordimiento con acceso a mi dinero o mi tiempo. Más tarde esa semana, recibí un correo electrónico de la propia Noelia con una explicación larga diciendo que su día había sido inesperadamente estresante y esperaba que no me sintiera excluida. Pero lo que me revolvió el estómago no fue su falsa preocupación, sino la marca de tiempo del mensaje, que probaba que esperó 5 días completos después de mi hospitalización antes de escribir una sola palabra reconociendo que casi muero por sus decisiones. Cada vez que recibía otro mensaje, lo documentaba, lo reenviaba al abogado y añadía una nota sobre la fecha, el tono y el contenido, porque había aprendido que personas como ellos eventualmente tratarían de reescribir la historia y alegar que hubo un malentendido, y me negaba a permitir que esto se convirtiera en otro recuerdo que distorsionaran hasta hacerlo parecer inofensivo. Preparé una carta final con la ayuda de mi abogado, declarando que ya no estaba dispuesta a participar en una relación donde mi salud, dignidad y contribuciones financieras fueran tratadas como desechables, y que cualquier interacción futura requeriría mediación y responsabilidad legal, porque sabía que solo me tomarían en serio si venía acompañada de consecuencias que pudieran medir en documentos y cifras. Una vez enviada la carta, bloqueé sus números, los eliminé de mis contactos de emergencia y actualicé todas las cuentas donde aparecían sus nombres, incluyendo pólizas de seguro, fondos de jubilación y mi apoderada médica, porque prefería confiar en un desconocido con una carpeta que en el hijo que me dejó morir por la conveniencia de un brunch. No les comuniqué nada de esto directamente, porque no merecían una explicación cuando nunca la habían pedido antes de tomar decisiones que pusieron en riesgo mi vida, y porque el silencio era el único idioma que nunca intentaron interrumpir o acallar. Ellos tomaron su decisión, y ahora yo estaba tomando la mía, con firmeza, claridad y sin rastro de arrepentimiento. 3 días después de recibir el aviso legal y de que se les revocara todo acceso financiero, mi hijo apareció sin invitación con Noelia a su lado, portando una canasta de frutas y 2 sonrisas forzadas, fingiendo que todo podía arreglarse con una actuación superficial de preocupación, mientras ignoraban por completo el hecho de que casi muero porque decidieron que yo era menos importante que quedar bien ante la familia de ella. Los dejé esperando afuera varios minutos antes de abrir la puerta lo justo para que pudieran hablar, no porque tuviera intención de dejarles entrar, sino porque quería escuchar hasta dónde estaban dispuestos a llegar para tergiversar la historia a su favor, y como era de esperar, comenzaron con frases ensayadas sobre malentendidos, falta de comunicación y cómo los padres de Noelia habían cambiado de planes repentinamente, todo mientras evitaban deliberadamente el único hecho que importaba, que nunca verificaron si llegué a casa con vida. Cuando finalmente los dejé entrar al apartamento, no lo hice por amabilidad sino para asegurarme de que no hubiera testigos cuando les entregara el registro que había compilado durante 2 semanas, enumerando cada yen que les había dado, cada deuda que silenciosamente cubrí, cada documento que firmé como aval sin cuestionar, y cada ocasión en que borré mis propias necesidades para asegurar su comodidad, y lo puse frente a ellos como una factura por una vida entera de sacrificios que nunca reconocieron.
Mientras hojeaban las páginas con creciente incomodidad y expresiones cambiantes, los observé darse cuenta por primera vez de que había estado llevando ese registro no para hacerlos sentir culpables, sino para protegerme desde el momento en que sospeché que algún día intentarían reescribir la historia y fingir que exageré mi papel en su ascenso, y su silencio en ese momento me confirmó todo lo que necesitaba saber, que en efecto, creyeron que nunca me atrevería a responder. Señalé directamente la columna que sumaba los gastos de la boda que cubrí después de que Noelia insistiera en un lugar muy por encima de sus posibilidades, luego el pago inicial de su casa que transferí silenciosamente de mis ahorros de jubilación, y finalmente las 3 ocasiones en que pidieron ayuda para gastos inesperados, que ahora sabía eran vacaciones disfrazadas de emergencias, cada solicitud enviada con urgencia y recibida sin gratitud. Pude ver a Noelia intentando formular una justificación, revisando los números como si algún tecnicismo pudiera reducir el peso de lo que veía, y mi hijo moviéndose incómodo en su asiento, no porque estuviera en desacuerdo con los hechos, sino porque nunca esperó verlos expuestos con tal claridad innegable, respaldados por estados de cuenta y recibos firmados que jamás imaginó que había guardado. Les informé con calma que ninguna de esas transferencias sería considerada un regalo en adelante y que se estaban tomando medidas legales para recuperar las sumas o impedir que reclamaran derechos futuros sobre cualquier cosa de mi propiedad, porque habían roto el contrato no escrito de cuidado y reciprocidad que une a una familia, y no permitiría que siguieran beneficiándose de mi silencio o lealtad. Cuando Noelia intentó sugerir que la situación se estaba agravando innecesariamente, le recordé que fue su decisión publicar fotos en Internet mientras yo estaba inconsciente en un estacionamiento lo que agravó la situación, y que la demora en contactarme después del incidente confirmaba que no veía urgencia en la condición de una mujer que una vez sacrificó su propia cirugía para cuidar de su hijo cuando no había niñera disponible. Enumeré cada cumpleaños olvidado, cada invitación a fiestas ignorada y cada cancelación de último minuto con excusas que nunca aplicaron a los padres de Noelia, porque ellos siempre fueron la prioridad mientras yo era tratada como una obligación residual a la que se acomodaba después, y enfaticé que de ahora en adelante mediría su sinceridad no por disculpas, sino por acciones, y ya había visto suficiente inacción para saber exactamente en dónde estaba parada. Cuando mi hijo finalmente intentó hablar, lo interrumpí no con volumen sino con precisión, deslizándole por la mesa una confirmación de correo electrónico impresa del abogado que indicaba que el beneficiario de mi seguro de vida había sido cambiado, mi poder médico reasignado y mi testamento actualizado para no incluir a ninguna de las personas sentadas frente a mí, lo que los hizo retroceder visiblemente al comenzar a asimilar la gravedad y la irrevocabilidad de la situación. Les dije que esto no era una decisión temporal tomada en un momento de ira, sino una corrección permanente de un desequilibrio de poder que había existido durante demasiado tiempo, donde yo daba todo y no recibía más que excusas, olvidos y condescendencia envuelta en afecto forzado durante los escasos momentos en que recordaban que aún estaba viva. Cuando empezaron a suplicar con voces más suaves y tonos más cuidadosos, me levanté, fui a la cocina y regresé con un sobresellado que contenía mi retiro formal del crédito hipotecario, informándoles que, con efecto inmediato, los pagos y responsabilidades eran exclusivamente suyos, y que cualquier contacto posterior sobre el tema debía dirigirse al banco y no a mí. El rostro de Noelia cambió al instante, ya no era cortés sino defensivo, como si mi negativa a respaldar su estilo de vida fuera un ataque personal, y mi hijo me miraba no como madre, sino como un obstáculo repentinamente inmune a la manipulación. Toda su postura pasó de la disculpa a la desesperación al darse cuenta de que ya no tenía miedo de irme sin mirar atrás. Terminé la conversación dejando claro que no estaría disponible para favores, asistencia financiera, trabajo emocional ni invitaciones festivas que solo servían para mantener las apariencias mientras me excluían de un sentido real de pertenencia, y que si deseaban mantener contacto, sería bajo las condiciones que yo definiera, por los medios que yo controlara y sin expectativas de perdón ni acceso a nada de lo que yo había construido por mi cuenta. Se marcharon sin terminar el té que les serví, la canasta de frutas quedó intacta sobre la mesa y las expresiones en sus rostros ya no eran arrogantes ni desdeñosas, sino atónitas, como si el suelo se hubiera movido y apenas se dieran cuenta de que la mujer que creían incapaz de decir no había trazado una línea que ya no podían cruzar. La puerta se cerró tras ellos sin una palabra,
y la cerré con llave no solo por costumbre sino por necesidad, porque finalmente acepté que proteger mi paz significaba cerrar la puerta a cualquiera que confundiera la bondad con debilidad. 2 días después de entregarles el sobre y exponer todas las deudas ocultas por las que nunca esperaron rendir cuentas, recibí una llamada del responsable hipotecario del banco, quien me informó que mi nombre había sido eliminado exitosamente de la CEO firma, pero que mi hijo había intentado contactarlos por separado alegando que yo había sido coaccionada para firmar el retiro y que posiblemente estaba siendo influenciada por terceros, lo que me indicó de inmediato que ahora intentaban revertir lo que antes me suplicaron aceptar cuando estaban desesperados y yo era demasiado ingenua para decir que no. En lugar de asumir las consecuencias de su negligencia, decidieron atacar mi capacidad mental con la esperanza de que el banco cuestionara la validez de mis decisiones legales, y en el momento en que escuché esas palabras de boca de un extraño y no de mi propio hijo, comprendí cuán dispuestos estaban a despojarme de mi dignidad si eso significaba conservar el acceso a mis finanzas. Respondí enviando al banco una declaración notariada de mi abogado certificando mi claridad y plena capacidad para tomar decisiones legales independientes, adjuntando un informe médico completo del hospital fechado tras mi alta que confirmaba que no tenía deterioro cognitivo, y exigí que toda comunicación posterior conmigo o sobre mí por parte de mi hijo o su esposa fuera documentada y remitida de inmediato a mi abogado. El representante del banco se disculpó por la situación y admitió en privado que no era la primera vez que veía a hijos adultos intentar invalidar las decisiones legales de sus padres cuestionando su estado mental, y aunque no lo dijo abiertamente, pude oír en su voz que comprendía el verdadero motivo de la repentina preocupación, que no tenía nada que ver con mi bienestar y sí con la pérdida de influencia financiera. Esa misma noche recibí un mensaje de una vieja amiga que mencionaba haber visto una publicación ambigua en línea de Noelia sugiriendo que, a veces los familiares mayores se confunden y reaccionan mal cuando están solos, lo que claramente era un intento de influir en la opinión pública sin nombrarme directamente, y supe de inmediato que estaban empezando a preparar el terreno para difamarme en caso de que alguien preguntara por qué ya no aparecía en su contenido familiar cuidadosamente editado. No les importó que yo hubiera trabajado turnos dobles para que mi hijo pudiera ir a la universidad sin endeudarse, ni que hubiera pagado en secreto las cuentas médicas de Noelia porque no querían que sus padres supieran que estaban sin dinero, y en vez de reflexionar sobre el daño que causaron, ahora intentaban retratarme como inestable para justificar la pérdida de control. Volví a contactar a mi abogado y le pedí que enviara una carta de cese y desistimiento a ambos, advirtiendo que cualquier insinuación pública, sugerencia difamatoria o acusación privada sobre mi salud, juicio o comportamiento resultaría en acciones legales, porque me negaba a quedarme callada mientras me borraban de la narrativa que ahora reescribían activamente para protegerse de las críticas. La carta fue entregada por mensajero certificado en menos de 24 horas, y aunque nunca recibí una respuesta directa, la publicación fue eliminada en menos de 1 hora y reemplazada por una foto de Noelia tomando la mano de su madre en un brunch, seguida de un pie de foto sobre «valorar a quienes realmente están presentes», lo que no solo era otra indirecta sino una señal clara de que seguían aferrados a la ilusión de no haber hecho nada malo. Imprimí esa publicación, la archivé en una carpeta etiquetada como «seguro contra la revisión» y la añadí a la creciente colección de capturas de pantalla, recibos y confirmaciones legales que había comenzado a reunir como un registro permanente de la rapidez con que aquellos a quienes más amaba intentaron destruir mi credibilidad en el momento en que dejé de dar libremente y empecé a establecer límites que no podían manipular. El fin de semana siguiente, la voz de mi hijo volvió a aparecer en mi buzón de voz, esta vez temblando levemente mientras decía que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos y que esperaba que yo no estuviera tomando decisiones de las que me arrepentiría, lo cual solo confirmó que la única preocupación que tenía era perder el acceso a bienes que asumía como suyos por defecto, y no el hecho de que su negligencia casi me había costado la vida. No mencionó el hospital, el calor, el mensaje de voz que dejé al desmayarme, ni el hecho de que esperé sola mientras ellos celebraban con personas que consideraban más dignas de su tiempo, porque en su mente, la verdadera traición no fue su abandono sino mi negativa a seguir recompensándolo. Al día siguiente, recibí la visita de una conocida en común que me contó que Noelia había estado llamando a personas que ambas conocíamos,
insinuando sutilmente que yo estaba actuando fuera de mi carácter y que, quizás necesitaba ayuda para procesar las cosas, lo que era su nueva táctica, pintar mis decisiones como emocionales en vez de lógicas, a pesar de que cada paso que di estuvo respaldado por documentación, claridad y meses de preparación. No respondí a la campaña de rumores ni me defendí ante nadie porque no me interesaba obtener la aprobación de personas que solo conocían una parte de la historia, y porque entendía que cuanto más guardara silencio, más evidente sería su desesperación para cualquiera con discernimiento básico. En cambio, seguí adelante con mi siguiente conjunto de planes: transferir el saldo restante de mis cuentas de inversión a un fideicomiso, cambiar el beneficiario de mi hijo a una fundación comunitaria que provee vivienda a mujeres mayores alejadas de sus familias, y finalizar la documentación que aseguraría que ellos no tuvieran base legal para impugnar las decisiones tras mi fallecimiento. Instruí a mi abogada para que adjuntara una declaración escrita al testamento explicando en términos explícitos por qué la herencia había sido redirigida, no por malicia sino como un acto necesario de justicia en respuesta al abandono, y pedí que se leyera en voz alta tras mi muerte para eliminar cualquier ambigüedad sobre lo ocurrido y quién tomó cada decisión. Cuanto más intentaban desacreditarme, más determinada estaba a dejar un registro que no pudiera ser editado, borrado ni desinfectado por quienes ya habían mostrado disposición a mentir si eso protegía su imagen o ingresos. Cuando los documentos estuvieron finalizados y certificados, había creado una barrera completa entre yo y las personas que alguna vez me llamaron mamá solo cuando les convenía, y sabía sin duda que, fuera cual fuera la narrativa que intentaran contar, la verdad ya estaba escrita, archivada y sellada donde su influencia nunca podría alcanzar. 2 semanas después de finalizar el fideicomiso, eliminar sus nombres de todos los documentos legales y documentar formalmente mis decisiones mediante declaraciones juradas notarizadas, mi hijo apareció de nuevo frente a mi edificio con la misma mirada cansada y postura encorvada que adoptaba cuando quería algo, solo que esta vez no trajo regalos, ni esposa, ni frases ensayadas. Solo una expresión lastimera que dejaba claro que finalmente comprendía que las puertas que antes siempre estaban abiertas para él habían sido cerradas por sus propias decisiones y no por algún malentendido temporal. No abrí la puerta porque nada de lo que pudiera decir cambiaría el hecho de que permitió que su esposa se burlara de mí delante de otros, dejó que silenciara mi voz en las conversaciones familiares, me excluyó de reuniones mientras fingía estar demasiado ocupado. Y luego tuvo la audacia de llamarme inestable cuando dejé de subsidiar su estilo de vida y me atreví a reclamar mi autonomía. Se quedó afuera el tiempo suficiente para que mi vecina preguntara si quería que llamara a alguien, pero le dije que no era peligroso, solo estaba desesperado por deshacer una realidad de la que pensaba que podía salir usando la culpa, y sabía que no se iría hasta que entendiera que sus disculpas no tenían peso frente a la traición documentada que nunca siquiera intentó negar. Más tarde esa noche, envió un último mensaje suplicando que le permitiera entrar a hablar, prometiendo que lo haría mejor, pero la verdad era que no quería reconciliación, quería reversión, y la única razón por la que usaba palabras como mamá y familia, ahora era porque los documentos legales habían dejado claro que el tiempo de fingir había terminado. A la mañana siguiente, imprimí su mensaje y lo añadí al archivo titulado Manipulaciones, porque aunque sonaba arrepentido en la superficie, cada frase rezumaba pánico por lo que estaba perdiendo, no dolor por lo que había causado. Y me negué a olvidar que cuando yo estaba en una cama de hospital con sueros y oxígeno, él publicaba copas de vino y sonrisas de brunch como si yo no existiera. En vez de responder, llamé de nuevo a mi abogada y le pedí que presentara una notificación formal ante el tribunal confirmando mi lucidez y autonomía en la toma de decisiones, porque sospechaba que Noelia pronto intentaría impugnar los documentos del fideicomiso alegando que había sido influenciada o presionada. Una táctica que ya había visto usar a otras familias cuando padres ancianos finalmente se defendían tras una vida de ser tratados como cargas. El abogado confirmó que podíamos adjuntar una evaluación psicológica al expediente de la herencia, la cual completé la semana siguiente sin dudar, respondiendo cada pregunta con la claridad que solo se obtiene después de haber sido herida suficientes veces como para dejar de romantizar a quienes te lastiman. Y salí de esa evaluación con la plena confianza de que ningún tribunal creería jamás que había actuado irracionalmente. Mientras tanto,
Noelia publicó una nueva foto de sí misma con sus padres, sonriendo bajo faroles en algún evento, con un pie de foto repleto de frases como «La sangre no siempre significa familia» y «Rodéate de quienes honran tu valor», lo cual resultaba risible considerando que ella fue quien insistió en que esperara en un estacionamiento bajo el sol como una recadera desechable para evitar explicarles a sus padres que su suegra existía. También imprimí esa foto, porque cada frase que escribía era otro clavo en el ataúd de su inocencia fabricada, y sabía que algún día intentarían convencer a alguien, tal vez incluso a sus futuros hijos, de que yo me había vuelto amargada sin motivo, y quería que toda la cadena de sus mentiras quedara preservada para el día en que alguien decidiera preguntar qué fue lo que realmente pasó. Cuando llegó la confirmación oficial con el sello del tribunal, indicando que estaba en pleno uso de mis facultades mentales y plenamente capacitada para tomar decisiones financieras vinculantes, hice una copia y la envié directamente a su dirección. Sin nota, sin firma, solo el sello y la fecha de certificación, porque quería que sintieran en lo más profundo que, sin importar la narrativa que intentaran inventar, el propio Estado ya había validado la verdad de mis decisiones. Pasaron días sin mensajes nuevos, pero una noche recibí una carta, no de ellos, sino de la madre de Noelia, quien escribió con pulida condescendencia que esperaba que pudiéramos superar el malentendido y volver a la normalidad por el bien de la armonía familiar, omitiendo convenientemente el hecho de que ella fue la razón por la que fui excluida en primer lugar y se benefició de mi borrado en cada hito, celebración y decisión, sin cuestionar nunca por qué la persona que financiaba su estilo de vida no era invitada. Escribió que, seguramente mi hijo cometió un error, pero solo era humano, y que el perdón es la más alta virtud, como si casi morir en un estacionamiento tras ser aislada para su conveniencia fuera una simple falta de juicio que debía pasar por alto a cambio de reincorporarme a una familia que ya me había expulsado en silencio. Archivé su carta bajo testigos de la hipocresía y agregué una nota para mi abogado, indicando que jamás aceptara propuestas de mediación ni intervenciones de terceros de ningún familiar o pariente político, porque ya no iba a negociar con personas que creían que la proximidad compensaba la total falta de responsabilidad o remordimiento. Instruí a mi abogado para que incluyera una cláusula adicional en mi testamento, estipulando que si mi hijo o Noelia intentaban impugnar el documento en los tribunales o contactaban a alguna de las organizaciones benéficas nombradas para cuestionar los términos del fideicomiso, sus nombres serían publicados en la carta de donantes de la fundación, listándolos explícitamente como individuos desheredados por negligencia hacia una persona mayor y poner en peligro su salud, porque quería que su vergüenza fuera rastreable y que su silencio fuera un requisito para la supervivencia de su propia reputación. Pasaron semanas sin recibir noticias de ninguno de los dos, lo que confirmó que, una vez supieron que el dinero realmente se había ido y la puerta estaba cerrada para siempre, ya no les interesaba seguir fingiendo que éramos familia, y esa realización, por dolorosa que pudiera ser, trajo consigo la claridad aguda de que había desperdiciado décadas en personas que solo me valoraban cuando pagaba algo que necesitaban. Nunca preguntaron cómo me recuperé, jamás verificaron si estaba bien, nunca ofrecieron cubrir los gastos del hospital que causaron indirectamente, y ni una sola vez admitieron de ninguna manera que lo que hicieron cruzó todos los límites de la decencia, porque en su mundo, mis límites eran la verdadera ofensa, no el hecho de haberme dejado colapsar en el asfalto caliente como una entrega olvidada. Y aún así, seguí adelante sin ellos, cada paso cimentado en papel, protegido por la ley, y motivado por el recuerdo de lo que se siente abrir el teléfono y ver sus caras sonrientes en la red social mientras mi vista se nublaba y mi pecho se apretaba por la deshidratación y la traición, ambas igualmente evitables. 3 meses después de que se ejecutaron los documentos legales finales y todos los lazos se cortaron con autoridad irrevocable, recibí un aviso de un miembro de la junta de una organización benéfica agradeciéndome por la importante contribución al fideicomiso y confirmando que los fondos se utilizarían para construir un programa de vivienda para mujeres mayores abandonadas por sus familias. Y al leer esas palabras, me di cuenta de que el dinero que alguna vez estuvo destinado a personas que me dejaron sin aliento en silencio ahora serviría a mujeres que habían sido borradas de maneras más silenciosas y permanentes por las mismas personas que criaron. No tenía intención de difundir lo que hice,
porque no me interesaba usar mi legado para culpar a nadie y forzarlo a comportarse mejor. En cambio, me concentré en asegurarme de que ni un solo yen que gané durante décadas de trabajo fuera gastado por las mismas personas a las que no les importó marcar un teléfono o abrir una puerta de auto mientras yo yacía temblando bajo el peso de su indiferencia. Mi hijo no había llamado en más de 5 semanas, Noelia había dejado de publicar insultos vagos en línea después de que la carta legal silenciara su dolor performativo, y por primera vez en años, ya no me despertaba preparándome para recibir solicitudes disfrazadas de «¿Cómo estás?», favores de último minuto disfrazados de visitas, o celebraciones organizadas completamente en torno a su conveniencia mientras yo esperaba por un asiento que nunca fue puesto para mí. Entonces, sin previo aviso, recibí una carta del contador de su familia, no redactada con calidez o familiaridad, sino formateada como un memorando empresarial, preguntando si estaría dispuesta a reconsiderar mi retiro como garante de la hipoteca debido a una tensión financiera imprevista en el hogar, lo que confirmó que, ahora que las protecciones legales estaban sólidas, habían recurrido a usar profesionales para suplicar en su nombre mientras preservaban su propio orgullo. Inmediatamente reenvié la carta a mi abogado e instruí que respondiera con una copia del documento oficial de liberación, junto con un segundo archivo adjunto que indicaba que cualquier intento futuro de solicitar fondos, reasumir responsabilidad financiera o revertir garantías revocadas sería tratado como acoso financiero y perseguido bajo estatutos de fraude, porque quería que entendieran que esto no era una conversación, era un capítulo terminado. Al día siguiente, recibí una carta manuscrita de mi hijo, llena de frases dramáticas sobre noches sin dormir y heridas emocionales, pero nuevamente completamente vacía de reconocimiento sobre el evento real que lo inició todo. La decisión consciente de dejarme esperando sola bajo altas temperaturas después de que ellos mismos me invitaron a salir, y ni una sola vez en su súplica divagante se refirió a ese domingo por su nombre, lo que me confirmó que, incluso ahora, no lamentaba lo que hizo. Solo lo que le costó. Se refirió a mis acciones como drásticas y permanentes, claramente esperando que yo titubeara ante la idea de la finalidad, pero lo que no entendió fue que la permanencia era precisamente el punto, porque los límites temporales siempre le habían enseñado que la puerta eventualmente se volvería a abrir si solo esperaba lo suficiente a que mi soledad debilitara mi determinación. No respondí a su carta, pero la escaneé, la archivé y la añadí a la carpeta titulada «Actuaciones», porque no era la primera vez que escribía palabras destinadas a la redención sin ofrecer nunca una reparación, y sabía por experiencia que cada párrafo era una estrategia, no una confesión. Más tarde esa semana, supe de otro conocido mutuo, alguien con quien no hablaba en años, quien me dijo que Noelia había comenzado a decirle a la gente que yo había sido manipulada por terceros y coaccionada para cortar el contacto. Lo que dejó claro que su nueva narrativa no era solo de arrepentimiento, sino de desvío, pintándome como la parte vulnerable que había sido engañada para tomar decisiones financieras que yo había documentado en 5 reuniones, 3 trámites legales y 2 evaluaciones notariales. Esta táctica no me sorprendió, porque las personas que dependen del control siempre reinventan la resistencia como confusión, y como ya no podían alcanzar mi dinero ni mi nombre, su única opción restante era desacreditar el proceso mismo y esperar que otros me vieran como una mujer triste demasiado enfadada para pensar con claridad. Respondí no con confrontación, sino con escalada. Instruí a mi abogado que contactara a la agencia inmobiliaria que gestiona su propiedad y presentara un registro formal confirmando que mi nombre había sido retirado completamente de todas las obligaciones. No como cortesía sino como notificación pública para evitar que afirmaran lo contrario si el colapso financiero los forzaba a nuevas manipulaciones. También presenté una actualización en el registro local de servicios familiares para marcar mis datos de contacto y bloquear cualquier consulta de emergencia de mi hijo o su esposa salvo que fuera canalizada por representantes legales, porque me negaba a figurar como pariente cercano de personas que una vez ignoraron mi último mensaje mientras comían tiramisú y se tomaban selfies con la mujer a la que Noelia llamaba mamá, mientras fingían que yo no existía. Para este punto, su silencio había pasado de la arrogancia al miedo, y podía sentirlo en la forma en que dejaron de intentar controlar la historia en público y comenzaron a retirarse a sus vidas cuidadosamente seleccionadas, inseguros de cómo proceder ahora que sus herramientas habituales,
culpa, encanto, distracción, habían sido neutralizadas por pruebas, planificación y una madre que finalmente se negó a ser útil a costa de ser respetada. Continué viviendo sin sus interrupciones, sin su amor condicionado, sin sus dobles estándares donde la madre de Noelia recibía llamadas, flores y asientos de primera fila mientras a mí se me decía que esperara afuera como una ocurrencia tardía cuyo tiempo ya había pasado. Y cada mañana que despertaba sin sus nombres en mi bandeja de entrada sentía como otra página arrancada del manual que usaban para controlarme. Ya no tenían acceso a mi futuro, mis finanzas ni mi perdón, y el peso que antes presionaban en cada aspecto de mi vida diaria se había levantado, no porque ellos hubieran cambiado, sino porque yo finalmente dejé de pedirles que lo intentaran. Solía pensar que la sangre significaba algo, que títulos como hijo y nuera venían con promesas tácitas de cuidado, reciprocidad y memoria, pero todo lo que significaron en mi caso fue deuda impaga, gratitud selectiva y un papel permanente como la persona de la que se espera quede sin límites y desaparezca sin agradecimientos. Ahora, había reescrito cada cláusula, redirigido cada activo, eliminado cada vía que alguna vez usaron para entrar en mi hogar y en mi corazón sin consentimiento, y lo hice no como venganza, sino como corrección, porque el verdadero castigo para personas como ellos no es tu enojo, es tu ausencia. 6 semanas después de desmantelar todos los lazos legales, financieros y emocionales que antes permitían que mi hijo y su esposa explotaran mi trabajo, mi silencio y mis ahorros sin jamás corresponder con cuidado, reconocimiento o protección, recibí un aviso de la agencia de seguros indicando que mi hijo había intentado presentar un formulario de beneficiario desactualizado usando mi firma falsificada, en un esfuerzo por redirigir una parte de mi póliza de seguro de vida a su nombre, lo que demostró de una vez por todas que su remordimiento nunca fue real y que cada palabra que había escrito, cada visita que había hecho y cada pausa en su campaña de manipulación no eran más que una espera para la oportunidad adecuada de recuperar el control. El agente que detectó el intento había reconocido mi nombre por la actualización del fideicomiso semanas antes y contactó a mi abogado de inmediato para reportar la discrepancia, y aunque al principio me sorprendió el descaro del acto, pronto me di cuenta de que esto era simplemente el siguiente paso lógico para alguien que ya había demostrado estar dispuesto a cuestionar mi estado mental, reescribir la verdad y borrar las consecuencias de casi matarme por negligencia solo para preservar su acceso al dinero que yo había ganado sola. Instruí a mi abogado que presentara una alerta formal de fraude ante la compañía de seguros, enviara el documento falsificado para un análisis caligráfico y adjuntara una orden de cese y desista que prohibiera a mi hijo o a cualquiera de sus afiliados hacer más contactos con cualquier institución financiera bajo mi nombre, porque en este punto, ya no era solo traición, era desesperación criminal disfrazada de derecho. El abogado confirmó que teníamos más que suficiente documentación para presentar cargos legales si así lo deseaba, pero elegí que el incidente quedara registrado y señalado formalmente en cada sistema legal vinculado a mi patrimonio, porque quería una marca permanente junto a su nombre que nunca pudiera borrarse, una que siguiera cada futura solicitud, cada verificación de antecedentes y cada intento de fingir que seguía siendo alguien digno de confianza. Este momento se convirtió en la confirmación final de que había estado criando, financiando y perdonando a un hombre que ya no me veía como madre, persona, ni siquiera como un ser humano con derechos, sino como una puerta pasiva a recursos a los que se sentía con derecho incluso después de demostrar sin duda que prefería dejarme colapsar sola antes que cancelar una reservación de almuerzo con los padres de su esposa. No solo me había defraudado, me había dejado atrás a propósito, desaparecido de mi realidad con crueldad calculada, y luego regresado solo para rescatar lo que pudiera de los escombros que causó, esperando que mi soledad, culpa o edad atenuaran el recuerdo de estar tirada en ese estacionamiento con la boca demasiado seca para hablar y las manos demasiado débiles para volver a marcar. Imprimí el documento fraudulento, resalté la fecha y lo agregué al creciente archivo de violaciones documentadas, porque sabía que llegaría el día en que volvería a intentar fingir que todo había sido un malentendido, y quería la prueba apilada, fechada y a prueba de balas para el momento en que alguien se atreviera a preguntarme por qué me alejé de mi único hijo. Una semana después, me notificaron que Noelia había intentado inscribir a su madre en un plan de salud para personas mayores usando mi antigua referencia de CEO firmante de hace años, antes de que revocara todo acceso,
Y cuando el sistema marcó mi nombre como inactivo, supuestamente le dijo al personal que yo me había mudado y era inubicable, lo que no solo confirmó que seguían usando mi nombre a puertas cerradas, sino que también reveló que su narrativa ahora dependía enteramente de mí. Desaparición en vez de mi perdón. Esto no era solo una falta de respeto, era robo de identidad disfrazado de responsabilidad familiar, una grotesca continuación del mismo juego que siempre habían jugado donde yo solo existía cuando era conveniente. Solo me recordaban cuando era útil y era descartada tan pronto como la responsabilidad entraba en la habitación. Presenté un informe ante la agencia encargada del proceso de solicitud, adjunté pruebas de los documentos revocados y exigí una investigación formal sobre el uso indebido de referencias personales sin consentimiento, asegurándome de incluir una declaración escrita de que ya no autorizaba a ninguno de los dos a hablar, firmar ni solicitar en mi nombre bajo ninguna circunstancia, y que cualquier intento adicional sería llevado hasta las últimas consecuencias legales. Nunca llegó una disculpa, no se envió ninguna retractación, no recibí ninguna llamada telefónica de ninguno de ellos explicando por qué seguían intentando usar la reputación, confianza y crédito que yo había construido a lo largo de años de sacrificio no agradecido para cerrar tratos para personas que alguna vez se pararon frente a mi puerta y fingieron que olvidar una invitación a almorzar no era lo mismo que olvidar que yo existía. No solo no me protegieron, eligieron abandonarme, luego fingieron que su silencio era madurez, su inacción era un malentendido y su continuo engaño estaba, de alguna manera, arraigado en un amor que tenían demasiada vergüenza para expresar. Revisé el registro de violaciones con mi abogado, creé una declaración jurada final resumiendo cada incidente, financiero, legal, digital, emocional, y la archivé con mi fideicomiso para que fuera entregada a todas las instituciones relevantes tras mi muerte, porque me negué a permitir que una versión sanitizada de la historia fuera leída en mi memorial por las mismas personas que me habían dado por perdido mientras aún respiraba. La declaración jurada incluía no solo sus nombres sino también sus acciones, sus omisiones, los mensajes que borraron, las llamadas que ignoraron, los documentos que intentaron falsificar y la cronología de cada interacción desde el día en que me pidieron esperar, solo un momento, bajo el calor, y me aseguré de que estuviera redactada en un lenguaje tan claro que nadie pudiera decir jamás, pero quizá no era su intención. En este punto, ya no necesitaba cierre, comunicación ni reconocimiento, solo necesitaba armadura legal, memoria institucional y un futuro donde nadie pudiera beneficiarse de las cenizas que dejaron cuando incendiaron nuestra relación y esperaban que yo siguiera de pie entre el humo, sonriendo para su público. Solicité que se añadiera una cláusula final a mi seguro de vida. Cualquier individuo que intentara reclamar, impugnar o interferir con la póliza sin estar listado como beneficiario autorizado sería inmediatamente señalado y sujeto a investigación, y que sus nombres completos fueran entregados a la fundación receptora de los fondos para garantizar la transparencia pública de quienes intentaran interrumpir donaciones destinadas a sobrevivientes de abuso familiar. Cuando la documentación estuvo completa, respiré hondo, no porque necesitara paz, sino porque finalmente había asegurado que todo intento futuro de aprovecharse de mi nombre, mi trabajo o mi legado se toparía con un muro tan reforzado de pruebas y consecuencias que ninguna manipulación, llamada telefónica ni lágrimas de cocodrilo podrían atravesar jamás. 2 meses después de que los documentos falsificados fueran expuestos, los intentos fraudulentos bloqueados y toda la cadena de traición documentada legalmente, recibí una carta del representante legal de mi hijo proponiendo una reunión mediada para aclarar malentendidos y reconstruir la confianza, y aunque el lenguaje estaba disfrazado de cortesía, quedó claro de inmediato que lo que buscaban no era la reconciliación, sino una negociación para el control de daños, porque finalmente se dieron cuenta de que la ventana para reclamar cualquier parte de mi patrimonio estaba cerrada para siempre y ahora trataban de minimizar las consecuencias sociales y financieras de sus propias acciones. Instruí a mi abogado que redactara una respuesta indicando que no habría mediación, ni discusión, ni sesiones de negociación emocional disfrazadas de reuniones legales, porque nada de lo que dijeran podría deshacer el hecho de que eligieron repetidamente la conveniencia sobre el cuidado, la autopreservación sobre la verdad y el derecho sobre la responsabilidad. Todo mientras yo yacía en una habitación de hospital recuperándome de un golpe de calor provocado por su desaparición calculada.
La idea de que ahora quisieran una reunión no para expresar remordimiento, sino para reinterpretar su comportamiento como dinámicas familiares complejas, era tan grotesca que solicité copia de toda carta, correo electrónico y declaración que hubieran presentado a terceros desde el inicio del proceso, porque quería asegurarme de que nunca más pudieran intentar reescribir los hechos de manera que me convirtieran en el villano de una historia que ellos mismos autoraron con silencio y egoísmo. Su abogado respondió con un lenguaje sanitizado que evitó deliberadamente cada detalle incriminatorio, refiriéndose repetidamente a mis decisiones recientes, como si no hubieran estado precedidas por una vida entera de entrega unilateral, años de negligencia pasiva y una tarde casi fatal que ninguno de los dos reconoció plenamente hasta que vieron la herencia escaparse de sus manos. Hice que mi abogado compilara un expediente formal de sus acciones y lo presentara a la fundación destinada a recibir mis bienes, incluyendo cronologías, capturas de pantalla, documentos financieros y relatos de primera mano de su conducta antes, durante y después del abandono, porque quería que las organizaciones beneficiarias de mi fideicomiso entendieran exactamente por qué este regalo llevaba nombres explícitamente excluidos de sus bendiciones. Semanas después, me informaron que mi hijo y su esposa intentaron presentar una moción cuestionando nuevamente la validez mental de mis decisiones, esta vez alegando posible coacción de asesores legales o externos, pero el juez la desestimó de inmediato tras revisar las evaluaciones psicológicas, auditorías financieras y documentos sellados por el tribunal que yo había presentado proactivamente meses antes, y aunque el intento fracasó, reveló que incluso ahora no intentaban enmendar las cosas, sino recuperar el control mediante la obstrucción y el retraso. Solicité una orden judicial permanente que impidiera a ambos iniciar acciones legales contra mi fideicomiso, mis cuentas o mis directrices médicas, porque ya era evidente que su objetivo no era la justicia ni la sanación, sino agotarme por desgaste hasta que yo cediera bajo el peso de su persistencia, y quería que los tribunales dejaran claro que esa táctica nunca tendría éxito. Recibí la confirmación de que se concedió la orden judicial y que su derecho a presentar nuevas mociones relacionadas con mi patrimonio había sido revocado indefinidamente sin autorización del tribunal, y en ese momento, me di cuenta de que las mismas personas que no podían encontrar tiempo para contestar una llamada telefónica cuando yo estaba al borde del colapso, de alguna manera sí encontraron el tiempo y la energía para redactar, presentar y perseguir múltiples estrategias legales coordinadas, todas dirigidas a restaurar el acceso financiero a alguien a quien habían dejado por muerta. La hipocresía era asombrosa, la crueldad tan casual, y el sentido de derecho tan profundamente arraigado que se hizo evidente que mi silencio en años anteriores les había enseñado a creer que siempre cedería ante la presión familiar, que siempre me derrumbaría cuando las apuestas fueran lo suficientemente altas, y que siempre perdonaría si simplemente esperaban lo suficiente para que el tiempo desdibujara el daño. Pero esta vez, el tiempo había agudizado el recuerdo en lugar de atenuarlo, y cuanto más vivía con la claridad de su traición, más decidida estaba a asegurarme de que ni una sola decisión futura que tomaran pudiera estar respaldada por los recursos que gané a través de décadas de sacrificio que ellos ni entendieron ni respetaron. Cuando el notario local me devolvió por correo la copia final de mi directiva de atención médica actualizada con el nuevo contacto de emergencia, alguien completamente ajeno a mi familia, envié una copia certificada a mi proveedor de atención primaria y al departamento de registros del hospital, porque prefería ser atendida por extraños que respetaran los límites a arriesgarme a despertar en una habitación donde las mismas personas que casi me mataron por negligencia ahora fingieran cuidar de mí por apariencia. Ese mismo mes, me invitaron a hablar en una conferencia privada para profesionales de planificación patrimonial que buscaban información sobre el abuso financiero a ancianos por parte de hijos adultos, y aunque rechacé hablar en persona, envié un resumen anónimo del caso a través de mi abogada, detallando cada aspecto de lo sucedido, como se había ocultado tras una máscara de comportamiento familiar cortés, y cómo la preparación legal me permitió recuperar no solo el control de mis bienes sino también mi paz. El resumen del caso se publicó bajo seudónimo pero rápidamente circuló entre los profesionales como un modelo para bloquear preventivamente a herederos manipuladores del acceso a los fondos de familiares ancianos, y aunque nunca planeé hacerlo público,
Sentí una satisfacción silenciosa al saber que mi dolor ahora serviría como cortafuegos para otras mujeres que dedicaron su vida a construir un legado solo para ser descartadas cuando su utilidad expiró. También doné una suma adicional a la fundación en honor a mi difunto esposo, cuyo nombre también había sido borrado en silencio por nuestro hijo a lo largo de los años, omitido de historias, ignorado en celebraciones familiares, y recordado solo cuando invocar su nombre añadía legitimidad a sus súplicas de ayuda, y me aseguré de que su memoria viviera en piedra y no en recuerdos selectivos. Recibí una carta de agradecimiento de la junta directiva de la organización con una nota de que el nuevo programa de vivienda llevaría el nombre de una frase que una vez usé en mi declaración, no olvidada, no en venta, y lo autoricé con orgullo, porque esa era la verdad que esculpí del dolor de la traición, la frase que resumía cada razón por la que elegí la dignidad sobre la tradición, el silencio sobre la paz performativa, y la justicia sobre la reconciliación. Ya no llamaban, ya no escribían, y ya no publicaban frases vagas diseñadas para provocar simpatía, porque los tribunales, los bancos y las organizaciones ahora tenían los mismos registros que yo había guardado en privado durante años, y aunque quisieran intentarlo de nuevo, ya no quedaba ningún lugar donde pudieran imponer su narrativa antes de que la verdad llegara primero. Un año después del día en que fui dejada sola en un estacionamiento abrasador por mi hijo y su esposa, quienes conscientemente ignoraron mis mensajes, vieron el reloj pasar la hora acordada y aún así eligieron no aparecer ni responder, recibí una carta no escrita a mano, no personal, sino impresa, estandarizada y firmada por un nuevo bufete de abogados que los representa, solicitando una reconsideración de mi plan patrimonial sobre la base de esfuerzos de reconciliación, y alegando que había pasado suficiente tiempo como para sugerir que la sanación podía comenzar, y en ese momento entendí que habían confundido mi silencio no con una conclusión, sino con un permiso para intentarlo de nuevo. Creían que porque no presenté cargos penales, porque no hice una declaración pública usando sus nombres, y porque no los humillé ante la misma audiencia que una vez usaron para borrarme, había dejado una puerta abierta, cuando en realidad la había cerrado tan completamente que no tenían idea de cuánto tiempo llevaba sellada. Reenvié la carta a mi abogada sin comentario e instruí que rechazara la solicitud en todos los niveles, e incluyera con la respuesta la copia notariada del informe de alta hospitalaria, el mensaje de voz con sello de tiempo que dejé durante el golpe de calor, y una transcripción completa de la publicación original que Noelia hizo mientras yo yacía inconsciente y sin tratamiento, porque quería que cada futuro equipo legal que contrataran leyera la verdad por escrito antes de elegir representara personas que solo habían visto mi valor a través del lente de lo que podían obtener. También pedí a mi abogada que adjuntara una declaración formal reafirmando las condiciones del fideicomiso, los términos del testamento y la orden judicial permanente contra futuras impugnaciones, dejando claro que estas protecciones no se tomaron a la ligera sino en respuesta a un patrón sostenido de abandono emocional, explotación financiera y engaño tras el abandono, todo lo cual está documentado, certificado y preservado en formatos que ningún juez podría desestimar. Agregué una última solicitud al archivo, que, tras mi muerte, si alguna persona listada en la sección de partes restringidas intentaba asistir a algún servicio, memorial o ceremonia organizada en mi nombre, los administradores de la fundación recibirían instrucciones de leer públicamente una carta escrita por mí con antelación, nombrando sus acciones, fechas y omisiones, no por venganza, sino para asegurar que la verdad estuviera presente en la misma sala que cualquier duelo performativo. Quería que supieran que esto no se trataba solo de dinero, legado o propiedad, sino del hecho de que durante décadas fui un socio silencioso en sus historias de vida, proveyendo, financiando, cuidando niños, llenando vacíos, resolviendo crisis, mientras ellos reconfiguraban la realidad para hacerme invisible siempre que mi presencia no servía a su audiencia preferida. Nunca llamaron cuando regresé del hospital, nunca reembolsaron una sola factura de la ambulancia o la estadía nocturna, nunca preguntaron qué médico me atendió, nunca preguntaron cuán cerca estuve de un daño permanente, y nunca siquiera reconocieron el dolor que causaron directamente, solo lo mencionaron una vez que se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos como para recuperarse sin consecuencias legales. No les conté a mis amigos sobre la carta final porque ya no necesitaba simpatía ni validación, había convertido cada traición en documentación, cada silencio en una cláusula,
Y cada disculpa que nunca llegó en un escudo que ahora me protegía de nuevas intrusiones, porque cuando alguien te muestra lo que significas para ellos en tu hora más vulnerable, esa verdad no puede deshacerse con el tiempo, ni con lágrimas, ni con tácticas. Pasaron un año entero observando desde la distancia, sin ofrecer remordimiento real, solo pasos calculados que coincidían con presiones financieras o derrotas legales. Y solo volvieron a contactarme una vez que la auditoría final del fideicomiso fue completada y registrada públicamente, lo que confirmó que observaban mi vida no por amor, sino por miedo a que su exclusión se hubiera vuelto permanente. Alguna vez los amé tan profundamente que excusaba la ausencia como ocupación, minimizaba la crueldad como estrés y toleraba ser ignorado como una diferencia generacional, pero una vez que eligieron dejarme sentado en silencio, vulnerable al colapso y demasiado débil para llamar dos veces, el hechizo se rompió, y lo que quedó fue una cronología de hechos que ninguna historia podría borrar. Ahora, cada institución tenía la misma versión de la realidad, sin contradicciones, sin áreas grises, sin explicaciones alternativas, y aunque algún día intentaran decirle a alguien que yo estaba enojado, confundido o era injusto, la evidencia viviría más que sus mentiras, sellada en sistemas que nunca podrían tocar. Me aseguré de que ni un solo documento pudiera ser impugnado, ni una sola reclamación reabierta, ni un solo abogado pudiera entrar a una sala de audiencias en su nombre sin enfrentarse a un registro de decisiones que tomaron no en momentos de estrés, sino en patrones de indiferencia que solo terminaban cuando perdían acceso a lo que daban por sentado. No respondí directamente a la carta legal, no pronuncié sus nombres en voz alta, no pasé un segundo considerando la posibilidad de que hubieran cambiado, porque sabía que las personas que te abandonan en tu momento más frágil solo aprenden dos cosas del silencio: si todavía tienen poder o si finalmente lo han perdido. Y dejé absolutamente claro que en este caso, lo habían perdido, todo, no solo mi riqueza, no solo mi perdón, no solo mi presencia, sino cualquier esperanza de ser recordados como algo más que la razón por la que dejé de creer que la familia significaba protección. Pasaron tanto tiempo asumiendo que nunca actuaría, que nunca los cortaría, que nunca me iría, y ahora estaban atónitos por el hecho de que no solo me había ido, sino que había corrido en la dirección opuesta, firmado los papeles, presentado las mociones y colocado minas legales alrededor de cada centímetro del imperio que alguna vez asumieron que era suyo. No habría más cartas, ni más puertas entreabiertas, ni más momentos en los que fingiera considerar su versión de los hechos, ni más vacilación entre la memoria y la acción, porque había elegido la justicia sobre la paz, la dignidad sobre el legado y la verdad sobre la tradición, y nunca volvería a mirar atrás. Ahora vivo en un espacio intocado por las personas que alguna vez usaron mi nombre para elevar su comodidad mientras rebajaban mi valor, y ya no respondo llamadas que antes me mantenían atado a una versión de mí mismo construida enteramente en torno al silencio, la obediencia y la disposición a creer que la proximidad significaba lealtad, incluso cuando su comportamiento dejaba claro que nunca fui más que un comodín entre emergencias. Dejé de medir el tiempo en fiestas y cumpleaños que pasaba esperando invitaciones que nunca llegaron, dejé de mirar las fotos que publicaban mientras fingían que no existía, y dejé de preguntarme si la ausencia de disculpas significaba que no entendían lo que habían hecho, porque todo lo que siguió a mi colapso en ese estacionamiento confirmó que lo entendieron perfectamente y simplemente creían que no haría nada al respecto. Cada documento que firmé, cada cuenta que cerré, cada beneficiario que cambié, cada fideicomiso que redirigí y cada muro legal que construí no fue una reacción a un solo momento de dolor, sino un desmantelamiento sistemático de décadas de desequilibrio, borrado y sacrificio no correspondido que ahora veía con absoluta claridad que se había sostenido no por amor, sino por la suposición de que nunca me iría. Ya no finjo estar confundida acerca de lo que pasó, ya no fantaseo con una reconciliación, ya no siento vergüenza por decir la verdad sobre lo rápido que fui reemplazada, ignorada y descartada por las personas que pensé que había criado para comprender la compasión, porque sus acciones me enseñaron que la lección que aprendieron nunca fue sobre el cuidado, sino sobre la ventaja, y cómo mantenerla a costa de la humanidad de otra persona. Habían construido toda una vida conmigo como la inversora no reconocida, la trabajadora gratuita, la proveedora disponible para todo, desde el cuidado de los niños hasta rescates financieros,
y aún así no vieron contradicción en negarme un lugar en la mesa que prepararon para quienes los elogiaban más públicamente, les hacían regalos más grandiosos o encajaban mejor con la historia que querían vender sobre quiénes eran y de dónde venían. Escribí la carta final a mi abogada instruyendo que, tras mi muerte, no habría velorio familiar, ni readmisión a la herencia, ni excepciones a las restricciones que impuse, y que si intentaban presentar una petición basándose en el duelo, la familiaridad o una reflexión de último minuto, el albacea tendría la obligación legal de publicar toda la cronología del caso en cualquier foro donde se presentara el desafío, porque quería que la verdad los siguiera tan de cerca como su traición me siguió a mí. Ahora paso mi tiempo en lugares donde nadie me pregunta qué fui para otros, solo que quiero llegar a ser para mí misma, y por primera vez en toda mi vida adulta, soy vista como alguien completa sin estar conectada a las necesidades de los demás, liberada del peso de tener que soportar en silencio solo para mantener la ilusión de familia intacta. He aprendido que no hay nada cruel en los límites, nada egoísta en negar el acceso a personas que ya han demostrado que te ven como desechable, y nada deshonroso en eliminar tu nombre de listas, contratos o historias donde tu presencia solo fue utilizada para beneficio y nunca honrada a cambio. Duermo mejor ahora que cada documento ha sido archivado, cada firma asegurada, cada abogado informado y cada salida hecha irreversible, porque la paz no viene del perdón forzado antes del remordimiento. Viene de saber que el ciclo termina contigo y que nadie puede reescribir el final en tu ausencia. Y si algún día, mucho después de que yo me haya ido, le cuentan a alguien que fui dura, fría o distante, espero que esa persona les haga solo una pregunta: ¿dónde estabas cuando ella esperó? Porque esa pregunta sobrevivirá a todas las versiones de su historia, a cada excusa que inventen, a cada omisión que inserten en el pasado, y les recordará que hay silencios de los que nunca te recuperas, especialmente cuando vienen de la persona que dejaste atrás pensando que esperaría para siempre.